Hola chicos, miren, le hice un problema eh, típico de cómo aplicar las leyes de Faraday para la electrólisis, ¿vale? Como ven, aquí se dice que se hace pasar una corriente eléctrica de 5 amperios durante 2,5 horas a través de una celda electrolítica, ¿vale? Ya saben que ahí vamos a forzar que una reacción se produzca en el sentido en el que a nosotros nos interesa. ¿Cómo? Mediante una corriente externa, ¿vale? Se ve que aquí hay cloruro de cobre que está disuelto, ¿vale? Entonces nos piden la masa de cobre metálico que se ha depositado en el cátodo. Es decir, ya nos dicen que en el cátodo se va a producir, bueno, en el cátodo siempre se produce la reducción. Vamos a tener que cobre 2, vamos a tener esta semi-reacción, ¿vale? Cobre 2 va a ganar electrones y se va a obtener cobre metálico. Nos lo dicen en el enunciado. Y luego dice el volumen de cloro medido en condiciones normales, bla, 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 que se genera en el ánodo. Es decir, nos dice que en el ánodo siempre se produce la oxidación, pues el cloruro va a dar lugar a cloro. ¿Vale? Antes de seguir con el problema, quiero que les quede clara una cosa, ¿vale? Miren, las leyes de Faraday son relativamente sencillas y los problemas son sencillos si no nos empeñamos en complicarlos, si no los razonamos. Vale, cuidadito con esas fórmulas de medio kilómetro, eso no lo quiero, ¿vale? Entonces, las leyes de Faraday vamos, son básicamente estas dos. La cantidad de sustancia que se reduce o se oxida en los electrodos de una cuba, ¿vale? Es proporcional a la cantidad de electricidad. Eso es lógico, es decir, cuanta más electricidad pasa, más cantidad se va a liberar. ¿De acuerdo? Eso es de sentido común. Segundo, nos dice que para liberar un equivalente, ya les he hablado de lo que es un equivalente, se necesitan 96.500 coulombs. Bueno, en realidad son 96.487, pero normalmente se redondea a 96.500, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que hay que saber? Mire, hay que saber un par de fórmulas de electricidad básica. La intensidad de corriente se calcula dividiendo la carga que circula entre el tiempo. Siempre la intensidad es carga entre tiempo. Cuando la carga se mide en coulombios y el tiempo se mide en segundos, la intensidad de corriente se va a medir en amperios. ¿De acuerdo? Entonces, eh, la carga eléctrica es esa cantidad de electricidad de la que se hablaba en la primera ley de Faraday. ¿De acuerdo? Por una parte tenemos esta fórmula, que no creo yo que sea especialmente complicado de aprender. Intensidad es carga entre tiempo. Segundo, tenemos que el número de equivalentes, del que ya les he hablado, ¿vale? El número de equivalentes es, se calcula dividiendo la masa expresada en gramos entre el peso equivalente expresado en gramos partido por equivalente, ¿vale? El peso equivalente, hago un inciso, miren, es la cantidad, fíjense, el peso equivalente del agente oxidante es aquella cantidad capaz de ganar un mol de electrones. El peso equivalente del agente reductor es aquella cantidad, en gramos, claro, capaz de ceder un mol de electrones, ¿vale? Pero esto, en fin, como concepto vale, pero yo para realizar el problema voy a tener que saber que el número equivalente es la masa en gramos partido por el peso equivalente y que otra cosa, esto de aquí, el peso equivalente va a ser igual a la masa molar dividida entre el número de electrones que se ponen en juego en la semireacción, como ya les dije en otro vídeo y como ya les expliqué. ¿Vale? Entonces, sabiendo eso, sabiendo esas tres fórmulas, peso equivalente masa molar entre número de electrones, número de equivalentes es masa partido por el peso equivalente y eh, vale, ahora no la encuentro, qué gracia. Sí, y aquí, y que la intensidad es la carga partido por el tiempo, vamos a, digamos que, resolver el problema que teníamos aquí. ¿Vale? Entonces, yo lo primero que hice fue escribir las semireacciones tal cual tienen lugar, es decir, qué es lo que ocurre en el cátodo y qué es lo que ocurre en el ánodo. No confundir cuando queremos construir una pila y escribimos las dos semireacciones de reducción, ¿vale? Aquí yo escribo
digamos que lo que eh, realmente se produce en el cátodo, se va a producir la reducción del cobre a cobre sólido. La reducción me refiero de los iones de cobre. Los iones de cobre provienen de la disociación de esta sal. El dicloruro de cobre se disocia al disolverlo en dos cloruros más un cobre 2 más, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. El cloruro se oxida a cloro elemental más dos electrones. Como ven, aquí tengo dos cargas negativas y aquí tengo dos cargas negativas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, voy a calcular. Fíjense que a mí me dan intensidad de corriente, 5 amperios. Tiempo, 2,5 horas. ¿Qué puedo hacer yo? Calcular la carga. La carga, ¿no? Tiene intensidad entre carga partido por tiempo, despejo la carga. Pasé el tiempo de horas a segundos y sustituyo. Y así obtengo que en esa celda electrolítica van a circular 45.000 coulombios en total. En esas 2,5 horas circulan en total 45.000 coulombios, ¿vale? Entonces yo voy a aplicar la segunda ley. Es decir, en la primera me dice, cuanta más carga circula, más, digamos que sustancia se libera. Y en la segunda me dice, siempre, 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 un equivalente, para que un equivalente se libere, necesitamos 96.500 coulombios. Pero no circularon 96.500 coulombios, sino 45.000. Pues cuando circulan 45.000, se habrán liberado X equivalentes. El resultado, se han liberado 0,4663 equivalentes, ¿vale? Tanto de una de las sustancias como de la otra. Me vale para las dos. Tanto para, en este caso, para el cobre como para el cloruro. ¿Vale? Entonces, yo aquí digo, voy a empezar a responder en la A, ¿no? Masa de cobre metálico que se deposita. Pues yo digo, para el cobre calculo el peso equivalente. El peso equivalente ya habíamos visto aquí que era igual a la masa molar entre el número de electrones. En este caso, masa atómica relativa, ¿vale? Entre el número de electrones. Esto nos lo habían dado como dato en el enunciado. Fíjense, aquí, como dato, aquí. Como dato nos dan lo que vale un Faraday, 96.500 coulombios, la masa atómica del cobre y la masa atómica del cloro, ¿vale? Pues como son 63,5 UMA, la de un mol será 63,5 gramos por mol, ¿vale? Pues yo aquí pongo, ay carambita, aquí pongo 63,5 gramos por mol dividido ¿por qué? Por el número de electrones que tiene lugar en esa semirreacción, que es esto de aquí. Esto lo puse, lo rodeé, porque estos son los dos electrones que tengo que tener en cuenta aquí, ¿vale? Divido esto entre esto y me da esto. Y esto es el peso equivalente, 31,75 gramos partido por equivalente. Ahora, fíjense que a mí lo que me piden es qué masa se ha liberado, ¿no? Entonces, puesto que me piden qué masa se ha liberado, yo lo que tengo que hacer es ir a la fórmula que me relaciona número de equivalentes y masa. Fíjense que esto de aquí lo tengo, el número de equivalentes, que es este de aquí. El peso equivalente, lo acabo de calcular, es esto de aquí. Pues despejo la masa y ya está. La masa será esto por esto, que es esto, que es esto de aquí, por esto. Y me dice que se liberará en ese tiempo, en esas 2,5 horas, 14,81 gramos de cobre elemental, de cobre sólido, ¿vale? Por otra parte, hay una segunda pregunta. Volumen de cloro medido en condiciones normales que se genera en el ánodo. Si a estas alturas ustedes no ven que aquí yo tengo que aplicar la ley de los gases, es que hay un problema, ¿vale? Entonces, para calcular la ley de los gases, ¿qué necesitaré? El número de moles de cloro, de Cl2, ¿vale? Es decir, yo, antes de calcular el número de moles de cloro, necesitaré la masa del cloro. ¿Qué hago? Necesitaré el número de moles de cloro, ya lo tenía aquí escrito, ¿vale? Yo ya había visto en el punto 3 que el número de equivalentes que se liberaba era 0,4663, ¿vale? Lo tenía aquí. 0,4663 equivalentes, tanto de cobre como de cloro, ¿vale? Pues entonces, yo aquí lo único que tengo que hacer es, eso no lo vuelvo a calcular, lógicamente, y mediante la expresión esta que me relaciona
el peso equivalente con la masa molar, el número de electrones, yo podré calcular el peso equivalente. ¿Por qué? Porque la masa molar la tengo. La masa molar es, fíjense, esta semireacción, lo pueden ver de dos maneras. Si yo lo miro de izquierda a derecha, yo digo, venga, tengo cloruro, el peso atómico, la masa atómica del cloro es 35,5, pero es que se entran en juego dos átomos de cloro. Yo lo veo más fácil de esta manera. Fíjense, el cloro gana 2 electrones. El cloro es Cl2. Es decir, será 35,5 por 2. ¿Vale? Que es 71. Y eso lo tendré que dividir por estos 2 electrones que son los que utilizaré ahora. ¿De acuerdo? Pues aquí yo tengo que peso equivalente será masa molar, que es, aquí lo calculé de esta manera, 35,5, que es la de un átomo de cloro, por 2, que son los 2 átomos que tengo. Sería 71. Entre 2 electrones, que son los que acabo de rodear, pues me quedará 35,5 gramos por equivalente. ¿Vale? Ahora, el número de equivalentes, que es masa partido por el peso equivalente. Ya tengo el número de equivalentes, lo tenía de antes, 0,4663. El peso equivalente lo acabo de calcular. Pues despejo la masa. Perdón, eso es, despejo la masa y la calculo, ¿no? 16,55 gramos de cloro. Calculo el número de moles, dividiendo la masa entre masa molar. Aquí tengo el número de moles. Y luego, para calcular el volumen, aplico la ecuación de los gases ideales. Ven, cada uno con sus unidades. Me dicen que estaban en condiciones normales, ¿vale? Por lo tanto, es una atmósfera y 0 grados centígrados o 273,15 grados Kelvin. Y ya tengo el volumen de cloro requerido. Miren, voy a poner volumen litro de cloro. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esto les haya sido útil. Venga, un saludo.